¿Qué tal, chicos? Soy el Dr. Hugo Rodillo, mejor conocido en redes sociales como Dr. Huge, y en este video vamos a hablar sobre uno de los temas que es muy preguntado en redes sociales a muchos de nosotros médicos. ¿Cuál es la especialidad en donde mejor les va? ¿Cuáles son las especialidades mejor remuneradas? ¿Cuáles son las especialidades para hacer en el país en donde más popularidad podemos obtener? Vamos a tratar de contestar estas preguntas a lo largo de los siguientes minutos y toma nota de lo que vamos a estar comentando. Generalmente es muy mal visto que los médicos estén hablando de dinero y de esta forma de lucrar con la salud y enfermedad de nuestros pacientes. Pero hay que tener en cuenta que nos tardamos bastantes años de nuestras vidas en poder generar un capital estable. De hecho, en México, más o menos cuando estamos cumpliendo 28 y 30 años, hablando de médicos especialistas, hasta entonces podemos generar un capital más o menos constante para darnos un estilo de vida aceptable tanto a nosotros como a nuestras familias. Teniendo esto en mente, es perfectamente natural que pienses en adquirir una especialidad médica que te vaya generando las habilidades y los conocimientos suficientes para que puedas tú generar un capital que más adelante te permita tener una vida digna. A lo largo de los años, este tipo de poder adquisitivo o la cantidad de dinero que gana un médico especialista cambia, y cambia justamente por las necesidades de la población. Por ejemplo, no es lo mismo el grado socioeconómico que hace mucho tiempo podía tener un pediatra versus el que tiene un pediatra ahora. Y esto es porque simplemente la pirámide poblacional ha tenido transiciones que permiten a los que están estudiando la especialidad en pediatría tener capitales prácticamente asegurados por el simple hecho de que siempre van a haber niños y desde luego los niños se van a estar enfermando. Más o menos para que te des una idea, la forma en la que va teniendo capacidad adquisitiva o en la que se remunera la actividad de un especialista varía bastante dependiendo de la pirámide poblacional. Por lo menos este es uno de los aspectos que modifica esta cantidad de dinero que están recibiendo los especialistas. Ejemplo, no es la misma cantidad de dinero que recibía un geriatra hace unas cuantas décadas a lo que está ganando un geriatra ahorita. Esto es por el simple hecho de que antes no teníamos una expectativa de vida más allá de los 70 años y ahora sí la tenemos. Entonces vamos teniendo cada vez más requerimiento de consulta geriátrica y eso hace que la cantidad de dinero que recibió un geriatra hace tiempo y ahora sea bastante diferente. En otras palabras, geriatría es una muy buena opción si la quieres considerar como una especialidad, dado que se está estimando que estén ganando más o menos $250,000 al año, por lo menos en países como Estados Unidos. Y si haces más o menos una encuesta aquí en México, vas a ver que un geriatra en promedio se está llevando entre 80 y 90 mil pesos mensuales, considerando que tiene trabajo institucional y desde luego atención a consultas privadas y para pacientes hospitalizados. Ya que toqué este tema, es muy importante que consideres que no todas las especialidades tienen el mismo desempeño para poder generar una derrama económica. Tu servidor es internista y me estoy formando en ser cardiólogo. Eso significa que yo no realizo cirugías. Entonces, yo tengo la capacidad de atender pacientes hospitalizados, atender pacientes en terapias intensivas y desde luego ver consulta privada y valoraciones en hospitales. Yo no opero. Eso va a hacer que entonces vaya a haber un contraste muy marcado entre mi contraparte quirúrgica, el cardiocirujano, que puede dar consulta, que puede atender pacientes hospitalizados, pero que además va a realizar cirugías cardiotorácicas que desde luego tienen un costo elevado y hace que este tipo de especialistas tengan aproximadamente una derrama económica de casi $500,000 al año. Algo que tienes que tener muy en cuenta es que es válido pensar que la especialidad médica es una decisión de marketing, en donde tienes que ver tú el mercado al que te estás exponiendo, las enfermedades que más frecuentes se están diagnosticando y desde luego los padecimientos que más adelante en el futuro van a necesitar la atención de especialistas. Otra cuestión muy importante a considerar es que si te quedas como médico general, que no hay nada de malo en eso, muy probablemente una muy buena parte de tu consulta van a tener que ser pacientes que tengas que referir más adelante con un especialista. No porque tú no tengas la capacidad de atender como médico general a un paciente diabético, a un paciente hipertenso o a final de cuentas un paciente que tenga todo el complejo del síndrome metabólico.
A final de cuentas, eso es algo importantísimo que tiene que tratar un médico general. Sin embargo, las complicaciones de este tipo de síndromes, que desafortunadamente son muy frecuentes en México y en muchas partes de Latinoamérica, pues van a tener que ser atendidas en la mayor parte de las veces por especialistas, como por ejemplo el internista, por ejemplo el endocrinólogo y por ejemplo el cardiólogo. Este tipo de especialidades van a tener una demanda de consulta un poco más extensa que a lo mejor otras especialidades clínicas, como lo pudiera ser neurología, como lo pudiera ser reumatología o a lo mejor como lo pudiera ser oncología. Y esto es porque en todo este contexto epidemiológico en el que vivimos, insisto, no nada más en México, sino también en muchas partes del globo, tenemos más diagnósticos de síndrome metabólico que de enfermedades raras, como lo pudieran ser ciertos cánceres muy exorbitantes o desde luego enfermedades autoinmunitarias. Poniéndote entonces ese contexto, es muy importante que toquemos realmente cuáles son las especialidades que más dinero están ganando. Y por supuesto, a lo mejor ya lo asumiste, las que más dinero generan son a final de cuentas las especialidades quirúrgicas. Las especialidades quirúrgicas han estado establecidas desde hace bastante tiempo como las que más derrama económica están generando por el simple hecho de que son las especialidades que más requieren hacer una curva de aprendizaje, tanto de conocimientos y desde luego técnica, para poder hacer procedimientos quirúrgicos muy detallados, muy especializados y que a final de cuentas repercutan de forma positiva en tu paciente. Las dos especialidades quirúrgicas que más dinero están generando, casi más de $500,000 anuales, estamos hablando de esto en países como en Estados Unidos y Canadá, son cirugía plástica y traumatología y ortopedia. Entonces, pareciera ser que las mejor pagadas son cirugía plástica y traumatología y ortopedia. Sin embargo, abajo de estas está cardiología y dermatología, casi a la par. Si te fijas, no son especialidades en donde operes, salvo que hagas un grado académico extra en cirugía dermatológica o que hagas a lo mejor una práctica intervencionista en cardiología, que le decimos hemodinámica. Sin embargo, estas dos especialidades en su forma clínica basal, por decirlo así, cardiología y dermatología, se pelean el lugar por el simple hecho de que son consultas de alta demanda. ¿A qué me refiero con esto? Considera que la primera causa de muerte en el mundo todavía sigue siendo la enfermedad cardiovascular. Por ahí como que lo quiere desplazar la enfermedad neoplásica. Sin embargo, todavía hay una gran parte de consultas que van derivadas justamente de enfermedades como hipertensión, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca. Y por eso la cardiología está a la orden del día. Sin embargo, considera otra cosa. La vanidad es un punto muy importante, y lo digo con todo el respeto, no tiene nada de malo tener vanidad. A final de cuentas somos seres sociales y nosotros le damos un gran peso a la apariencia. Es por eso que muchos dermatólogos y dermatólogas en el mundo ven sus consultas completamente colmadas por personas que quieren desaparecer una manchita, que quieren eliminar una verruga o que francamente tienen una preocupación por alguna lesión que pudiera aparentar malignidad o ser algo premaligno incluso. Entonces son servicios bastante demandados, bastante clínicos si me lo preguntas, y que a final de cuentas el hecho de que ustedes tengan una muy buena percepción económica de esa práctica médica no lo hace menos ético, y desde luego si les gustan este tipo de especialidades pues van a tener ustedes entonces el balance perfecto entre lo que me gusta hacer y la forma en la que me gusta ser remunerado. Probablemente una de las especialidades, por lo menos en México, que pareciera tener todo este conjunto del beneficio clínico, del beneficio de atención hospitalaria, del beneficio de la práctica quirúrgica, sería ginecología y obstetricia. Es una excelente especialidad, siempre van a haber mujeres gestantes, siempre vamos a necesitar muy buenas ginecólogas y ginecólogos que puedan estar haciendo una praxis adecuada. Y esta praxis adecuada, insisto, va a incluir una curva de aprendizaje de muchos años que les va a permitir la atención no nada más de las enfermedades ginecológicas y los clásicos embarazos, sino también de las complicaciones derivadas de un parto que a lo mejor no todo salió como se esperaba. Entonces, el hecho de que tengan una muy buena remuneración, porque también tienen una muy buena cantidad de demanda, es es un contendiente muy bueno si es que estás considerando en hacer una especialidad médica en la que, bueno, te vaya a ir bastante bien. Existen por ahí 3 especialidades que a lo mejor no a muchos les llama la atención, y esto es entre comillas porque pues
realmente no parece ser esto, pero que a veces no todos las consideramos cuando estamos estudiando medicina: radiología, anestesiología y patología. Patología es básicamente el estudio de piezas tomadas del cuerpo humano, procesadas de una forma en la que se puedan analizar en el microscopio o con ciertas técnicas moleculares, para nosotros a partir de ese análisis poder obtener diagnósticos e incluso trazar estrategias de tratamiento para ofrecerle algo mejor a nuestros pacientes. Se ha revolucionado tanto el campo de la patología que ahora las prácticas moleculares incluidas a la práctica de análisis patológico han incrementado justamente los costos de estos servicios, y como cada vez las especialidades vamos, entre comillas, dependiendo más de métodos de diagnóstico histopatológico y molecular, la demanda parece ser que la está alcanzando poco a poquito. Entonces, a lo mejor no se van a hacer tan opulentos como un gran cirujano, pero van a tener una muy buena derrama económica. De hecho, en un estudio reciente que salió, se está estimando que los patólogos, sin tener algún otro grado académico, estén teniendo una derrama económica, hablando en pesos, de entre 70 y 80 mil pesos mensuales. Nada mal si me lo preguntas. Si hablamos de anestesiología, probablemente ya estás más familiarizado con esto. No es nada más el doctor que te mantiene dormido durante la cirugía y pone una playlist en Spotify y nos trae a todos en el quirófano bailando. Por supuesto que no. Son los médicos que cuidan los aspectos técnicos de la anestesia, los aspectos más importantes de todos los signos vitales que se pueden estar modificando durante un procedimiento, con o sin medicamentos, con o sin gases, con o sin intubación, etcétera, etcétera, etcétera. Es realmente un arte y una ciencia la anestesiología, y por eso es muy importante que tengas en consideración que todos los procedimientos en donde participa un anestesiólogo son efectivamente muy bien remunerados. La última de estas tres que te comentaba es radiología, y cada vez se va ampliando más el espectro en donde un radiólogo se puede especializar. Desde ser nada más un radiólogo con fines diagnósticos, puede arborizarse esta práctica a hacer radiología intervencionista, a hacer radiología nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Técnicas cada vez más novedosas que van incrementando los costos de su servicio, y que a nosotros como clínicos o a mis compañeros quirúrgicos les va a traer más la idea de poder tener a sus pacientes en protocolos diagnósticos con técnicas imagenológicas más modernas, para nuevamente poder favorecer nuestras habilidades de diagnóstico y tratamiento y poder repercutir de una mejor forma en la recuperación de nuestros pacientes. Finalmente, y ya no voy a tocar tanto el tema del dinero, te platicaré de las disciplinas en medicina, hablando de especialidades, que resultan ser las más populares. Y a veces la más popular no es necesariamente la que mejor es pagada, pero no por esto dejarías de tener un muy buen estilo de vida si pretendes desempeñarte en estas áreas. El área más popular de estudio aparentemente continúa siendo las ciencias cardiovasculares. Todas las áreas de especialidad que te permitan tener un grado académico extra en, por ejemplo, hipertensión arterial, en aparato circulatorio y disfunción endotelial, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto va muy vinculado de lo que platicábamos hace ratito con la especialidad de cardiología. La causa número 1 en el mundo de muerte sigue siendo la enfermedad cardiovascular. Eso hace que muchas personas que están considerando hacer investigación clínica y como tal especializarse en alguna de estas áreas tengan bastante campo de acción y que más adelante puedan monetizar las disciplinas que van aprendiendo. Otra de las áreas más populares de estudio en términos de especialidad médica es el estudio de la fisiología pulmonar y los cuidados críticos, es decir, los neumólogos y especialistas de enfermedades infecciosas del aparato respiratorio y los médicos que se deciden especializar en la atención de pacientes que son ingresados a terapias intensivas quirúrgicas, traumatológicas, metabólicas, unidades de control de quemados, etcétera, etcétera, etcétera. Estos dos servicios cada vez más son importantísimos en los hospitales, porque estamos teniendo mayor diagnóstico de enfermedades del aparato pulmonar, tanto por el contexto infeccioso, ahora justamente con esto del coronavirus, y desde luego con entidades patológicas mucho mejor conocidas, como la tuberculosis, como las neumonías adquiridas en la comunidad. Por otro lado, cada hospital debe de tener un muy buen staff de cuidados críticos, como intensivistas, por ejemplo, que puedan tener disponibilidad las 24 horas, porque si estás estudiando medicina no te deberá sorprender. Un paciente en un estado crítico puede complicarse todavía más en cualquier momento. Sin agua va y sin agua viene. Finalmente, y me encanta esta área,
una de las más populares que ha tenido muchísimo crecimiento son las áreas de investigación y especialidad en hematología y oncología. Tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos, parece ser que estamos teniendo más alcance de diagnóstico para poder más adelante desplazar la causa número 1 de muerte, que es la enfermedad cardiovascular, y que las entidades neoplásicas puedan tomar justamente este sitio. Esto es porque a medida en que nuestros esfuerzos se van acumulando para hacer que sea menos prevalente la enfermedad cardiovascular, previniendo diabetes, previniendo la hipertensión, evitando que nuestros pacientes tengan dislipidemia o desde luego que suban peso, bueno, va incrementando la cantidad de años que van viviendo. Y recuerda tú, a mayor cantidad de años pareciera ser que hay diferentes teorías moleculares que nos permitieran hasta cierto punto confirmar que a mayor años, mayor probabilidad de que uno adquiera o desarrolle más bien cáncer. Es por eso que hematología, oncología y oncocirugía se han posicionado a lo largo de las últimas 2 décadas como las áreas de interés o las especialidades que más auge van a continuar teniendo, y que si tú las quieres considerar para hacer una especialidad médica, no dudes que te van a dejar una derrama económica bastante aceptable. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero te haya sido útil todo esto que estuvimos platicando. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like al video, activar las notificaciones y nos vemos en el siguiente.